Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar un nuevo tema. Ahora vamos a ver la definición de un espacio vectorial y posteriormente la aplicación en un ejercicio. Entonces, comenzamos. Para poder definir un espacio vectorial, debo retomar todo lo que he aprendido de grupo abeliano, campo, sobre todo campo. Veamos entonces la estructura algebraica de espacio vectorial. Yo necesito, como les comentaba, un conjunto de vectores. Voy a llamar que este V es un conjunto de vectores. Y voy a necesitar mis dos operaciones. Especificar mi operación suma de vectores y vamos a ponerle una X. La multiplicación de un escalar por un vector. Y me tienen que definir cuáles son estas dos operaciones. La regla a seguir. Yo voy a ubicar los vectores de esta manera. Voy a ubicar minúscula con la testa y yo con esto identifico un vector. Y yo debo cuidar que este vector, por supuesto, pertenezca al conjunto de vectores. Y entonces, y otro B que también va a pertenecer a ese conjunto. Entonces, en esta nueva forma de notación, lo que yo voy a hacer es identificar los vectores y identificar los escalares. Yo voy a necesitar un campo de escalares. Este conjunto K es un conjunto de escalares y los voy a reconocer con el alfabeto griego. Voy a decir alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Entonces, de esta manera, yo podré identificar los escalares y los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, tengo un espacio vectorial con dos operaciones binarias, la suma de vectores, la multiplicación de escalar por vector, sobre un campo. Este espacio vectorial siempre va a descansar sobre un conjunto de escalares. Este es un campo de escalares, lo que les recordaron un poquito, lo que acabamos de terminar de ver, la estructura campo. Precisamente esa estructura campo la voy a obtener con este conjunto K, ¿de acuerdo? Entonces, para que podamos hacer la notación nosotros, la diferencia de vectores con escalares, ¿de acuerdo? Que puede ser cualquier otro número, cualquier otra letra, pero para poder hacer la definición y poder empezar a trabajar. Y entonces, para poder ver esta estructura algebraica llamada espacio vectorial, yo requiero que el conjunto B con la suma de vectores sea un grupo abeliano. Para comenzar, requiero que sea grupo abeliano. Es decir, se debe de cumplir cerradura. ¿Qué consiste la cerradura? Recordando, un vector A con otro vector B, el resultado debe pertenecer al mismo conjunto V que le estoy llamando. También se debe de cumplir una asociatividad. Para la asociatividad, yo requiero tres elementos del conjunto, en este caso tres elementos del conjunto, tres vectores que serían A, B y C, ¿de acuerdo? Asocio de diferente manera del lado izquierdo y del lado derecho, más C. ¿Sí? De esta manera yo puedo ver si se cumple del lado izquierdo y del lado derecho, si llego a la igualdad, por lo tanto mi propiedad se cumple. Voy con la otra, voy a adelantarme un poquito como lo habíamos trabajado anteriormente, la conmutatividad, y me dice vector A más el vector B debe ser igual a B más el vector A, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera yo checo la conmutatividad, pero ahora trabajando con vectores, elementos del espacio vectorial. Voy con el elemento idéntico. Este elemento idéntico, la idea es encontrar un vector idéntico, y así lo voy a establecer, E de idéntico, más cualquier vector del conjunto, me debe dar el mismo vector. De esta manera, hasta aquí llevamos 4 propiedades para poder continuar buscando la quinta propiedad, que sería un elemento inverso. Para el elemento inverso, nuevamente voy a utilizar el idéntico, por supuesto. Es un vector que voy a plantear de esta manera, más un elemento del espacio vectorial me debe dar el idéntico que encontraste acá arriba. ¿De acuerdo? Hasta aquí, con estas 5 propiedades, yo puedo decir que si se cumplen, este conjunto con la primera operación suma forma un grupo abeliano.
La parte para verlo de espacio vectorial sería comenzar a trabajar con la segunda operación. Es decir, voy a empezar a trabajar con la multiplicación de un escalar por un vector. Digamos que ya chequé 5 propiedades con grupo abeliano, vamos a llamar una sexta propiedad, vamos a llamarla cerradura. Pero ahora la cerradura es la multiplicación de un escalar por un vector. Es decir, requieres del conjunto K, recuerden que teníamos un conjunto K de escalares, ¿de acuerdo? Entonces, necesito un escalar que pertenezca al campo en el que está definido mi conjunto y necesito un vector que pertenece, por supuesto, a ese espacio, ¿va? A ese conjunto que estamos por definir como espacio vectorial. De tal forma que si tú multiplicas el escalar por el vector A, su resultado debe pertenecer a este conjunto que estoy analizando. La siguiente propiedad es la suma de vectores por un escalar. Suma de vectores por un escalar. Como dice la definición, voy a sumar mis vectores y entonces requieres dos vectores, sumar dos vectores, sumo dos vectores y lo multiplico por un escalar, ¿de acuerdo? De tal forma que entonces aquí aplico distributividad y entonces a la derecha me quedaría el escalar alfa por A más el escalar alfa por B. Hay que desarrollar de un lado, desarrollo del otro y entonces de esta manera yo puedo ver si se cumple la propiedad al de ser un desarrollo. La siguiente propiedad sería la suma de escalares por un vector. Para esta propiedad yo requiero un escalar que va a ser alfa, otro escalar porque es suma de escalares, necesito dos escalares, sumo dos escalares y los multiplico por un vector. Y entonces hago la distributividad, alfa por A más beta por A. ¿Va? Desarrollamos de un lado, desarrollamos del otro y vemos si llegamos al mismo resultado para ver si se cumple esta propiedad. ¿De acuerdo? Viene una novena propiedad que se le llama homogeneidad. Esta propiedad de homogeneidad consiste en la multiplicación de dos escalares por un vector y aplicar la distributividad. Sería de esta manera. Esta homogeneidad sería definida como la multiplicación de dos escalares, entonces requiero alfa beta, multiplicado por un vector. Y aquí aplicas, por supuesto, una distributividad indicando el vector A se multiplica primero por el escalar B y el resultado lo vuelves a multiplicar por el escalar alfa. Esta sería la estructura a trabajar, ¿de acuerdo? Y finalmente, la última propiedad se llama el escalar idéntico. Ahorita les explico por qué este escalar idéntico. La idea es la siguiente. Lo que estoy buscando es que este escalar multiplicado por el vector A me dé el mismo vector A. La idea aquí, cuidado, este escalar alfa no pertenece al conjunto de vectores, pertenece a los escalares. Y recuerden que este es un campo, ¿de acuerdo? Ya cumple sus propias propiedades de ser un campo. Si por allí analizo y busco el elemento idéntico de la segunda operación, se darán cuenta que este elemento idéntico de la segunda operación es este mismo elemento idéntico que tengo aquí. Por eso se le llama escalar idéntico. Viene de ser el idéntico de la segunda operación del campo. ¿De acuerdo? Hasta aquí llevamos 10 propiedades y ustedes pueden ver que efectivamente si se cumplen estas 10 propiedades, tienes una nueva estructura algebraica que se llama espacio vectorial. Y ese espacio vectorial, sus elementos son vectores y descansa sobre un campo de escalares. Cuidado porque siempre voy a trabajar con ese campo de escalares, esa es la importancia. ¿Por qué? Porque la segunda operación para este espacio vectorial siempre es la multiplicación de un escalar por un vector. Vamos con el ejercicio. Vamos a analizar lo que me está indicando el ejercicio. Me dice, determina si el conjunto S, aquí está mi conjunto S, analicemos, es una matriz de 2 por 2,
donde en la diagonal principal se repite el mismo elemento y en la diagonal secundaria yo tengo el elemento B, su positivo en la parte superior y su negativo en la parte inferior. De esta manera estoy trabajando una matriz de 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces me dice, la operación suma de estos dos elementos en realidad es la multiplicación de esos dos elementos. Y la operación multiplicación, fíjese, escalar por el vector que me están dando sería distribuir el escalar por cada uno de los elementos. Estas son mis dos operaciones, mis reglas a seguir, ¿sí? Entonces, mi conjunto, mis dos reglas a seguir, y con esto vamos a ver si S es un espacio vectorial. Leamos con cuidado nuestro enunciado y ahí nos va a indicar quién es el campo de escalares en el que estoy trabajando, que estos valores de alfa, qué valores, a qué conjunto pertenece ese valor de alfa. Dice, determina si el conjunto S es un espacio vectorial sobre los reales. Allí te está diciendo sobre qué campo estoy trabajando, sobre los reales. Y veo efectivamente que las componentes de mis elementos, de mis vectores, son reales. Y además me está diciendo, dime si es un espacio vectorial considerando que se cumplen las siguientes propiedades. Ya te está diciendo que la cerradura se cumple y la asociatividad se cumple. Y como podrás ver aquí, la homogeneidad se cumple. Para efectos de educación de este video, pues vamos a suponer que no sabemos esto, ¿de acuerdo? Bien, listo. Entonces, para el desarrollo de este ejercicio, mantengan en mente, por supuesto, quién es el conjunto y quiénes son las operaciones. Vamos a trabajar primero el conjunto S con la suma. Vamos a ver que sea un grupo abeliano. Recuerden que la suma, la voy a volver a escribir, la suma de A más B, que son matrices que pertenecen a S, sería la multiplicación. Esto es bien interesante. Y entonces, analicemos. Es una matriz de 2 por 2. Ya vimos la descripción de cada uno. ¿Yo puedo sumar dos matrices de 2 por 2? Sí. Pero aquí la regla es, tienes que multiplicar esas matrices de 2 por 2. El resultado de multiplicar una matriz de 2 por 2 con esas características, ¿me daría una matriz de 2 por 2 con esas características? Si recuerdan, ya me decía el mismo enunciado que la cerradura sí se cumple. ¿De acuerdo? Pero analicemos. Yo tengo una matriz con esta estructura, misma diagonal, y aquí su negativo. Tú puedes tener otra matriz, vamos a llamarla C, D, menos D, C. ¿De acuerdo? Si tú las multiplicas, ¿cuál es el resultado? El resultado sería AC menos B por D, AD más B por C, recordando cómo se multiplica una matriz, menos BC, menos A por D, y vean que su negativo está aquí, por lo tanto vamos por buen camino, y en el final sería menos BD más AC. Recuerden, ¿cuáles son las características de esta matriz S? Este y este tienen que ser iguales. Y vean, aquí está menos BD y AC, AC. Por lo tanto, estos dos elementos son iguales. Y aquí debe estar su negativo acá abajo. Y si se dan cuenta, su negativo está acá abajo. Por lo tanto, este pertenece a ese. Y entonces yo puedo decir que la cerradura se cumple. Para que vean que esta nueva matriz tiene las características de este conjunto S. Mantengan, por supuesto, siempre fija quiénes son las características, en este caso, de esta matriz. ¿Va? Entonces, la primera, que era cerradura, se cumple. Vamos con la asociatividad. Aquí puedo trabajar en términos generales, porque me puedo apoyar en que yo sé la multiplicación de matrices. Entonces sería de alguna forma un poquito más sencillo. Miren, si yo digo A más B más C debe ser igual a A más B más C, ¿sí? Si ustedes quieren seguir sumando y multiplicando matrices,
van a encontrar un poquito de problemas, sobre todo el estar, pero lo pueden desarrollar y ver qué es el resultado para ver qué les da. Pero aquí me gustaría más que lo siguiéramos de esta manera para que vean la sencillez con la que se puede trabajar. A más B es A por B. Y este resultado se lo sumo a C. Entonces, esta sería como mi matriz A y esta sería la matriz B, ¿no? Sigo la regla y me quedaría en realidad el resultado A, B, C. ¿De acuerdo? Del otro lado sería A más B por C y este resultado sería ABC. ¿Sí? Vamos con la conmutatividad. Quizás con la conmutatividad salga un poquito de dudas. ¿Por qué? Porque sería, la conmutatividad es A más B debe ser igual a B más A. Siguiendo la regla de correspondencia, A por B sería igual a B por A. Pero tú sabes que por propiedades de matrices, esto, a menos que tus matrices sean conmutables, podría suceder. Pero viene aquí lo importante de la característica de mi matriz del conjunto S. Entonces, vamos a desarrollar, creo que aquí conviene también el poder desarrollar, porque si no, entonces estaríamos faltando a decir, la multiplicación de matrices es conmutativa y ustedes saben que eso no es cierto, ¿de acuerdo? Pero vean la característica de la matriz, es AB menos BA, esta es una matriz, que la voy a multiplicar por C, D menos D, C. Por supuesto, del otro lado tiene que quedar primero esta matriz que sería CD menos DC por AB menos BA. Si yo hago la multiplicación de ambos lados, observen qué sucede. El resultado aquí sería AC menos BD, AD más BC, menos BC menos AD y menos BD más AC. Esta sería la parte izquierda, ¿de acuerdo? Del lado derecho, CA menos DB, vamos a trabajarlo igual, CB más AD, menos DA menos BC, menos DB más CA. Entonces analicemos cuál fue nuestro resultado. Como podrán ver, en esta componente me dice AC menos BD. De este lado es CA menos DB. En realidad lo que te estoy diciendo es que aquí tengo AC y aquí tengo CA. Acuérdense que estamos trabajando que S sus componentes son reales. Por lo tanto, AC y CA existe y se cumple por la conmutatividad en los reales. Por lo que yo puedo decir que esta componente es exactamente esta misma componente. Es lo mismo. Son iguales. Ahora analicemos la segunda, AD más BC. Acá tengo AD y tengo CB, BC, ¿de acuerdo? Luego, menos BC menos AD, vean, menos BC menos DA, menos BD más AC, menos DB más CA, pero CA es lo mismo que AC. Yo en tanto analizo esto y me puedo dar cuenta que la conmutatividad se cumple. Por eso les decía, es importante el poder ver la multiplicación aquí de estas matrices. ¿Por qué? Porque yo sé por fundamentos de álgebra que la multiplicación de matrices no es conmutativa, pero si yo analizo con las características de las matrices con las que estoy trabajando, entonces veo tranquilamente que la conmutatividad se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento llevamos cerradura, asociatividad y conmutatividad. Vamos con el elemento idéntico. En el elemento idéntico, yo debo de cuidar que sea una matriz que pertenezca a S. Vamos a plantearla. Entonces vamos a decir, mi elemento idéntico es un vector E y la voy a plantear como una matriz, ¿sí? Veamos las características. Recuerden, en la diagonal principal va E1 y se repite E1. Y en la diagonal secundaria sería otro elemento y su negativo, ¿sí? Para que este pertenezca a S. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la característica. Claro, aquí, por ejemplo, me conviene nuevamente el trabajar en términos generales porque sería más sencillo. Observen, si yo sé que el elemento idéntico lo planteo como E, una matriz E, más una matriz A, el resultado me tiene que dar la matriz A. Pero E más A
De acuerdo a la regla de correspondencia, sería la multiplicación de E por A, todo esto igual a A. Aquí viene lo interesante. Para que yo pueda encontrar este idéntico, yo necesito hacer un despeje. Esta es una ecuación matricial, por lo que entonces yo voy a tener que hacer el despeje correspondiente con ecuaciones matriciales. Entonces, si yo quiero despejar aquí la E, para yo poder hacer este tiene que ser la identidad, por lo que tengo que multiplicar por una inversa, la inversa de A. Y entonces del otro lado también tendría que multiplicar por la inversa de A. Y entonces A por su inversa te da el idéntico o la matriz identidad. Y esto me da la matriz identidad. La matriz identidad por E, pues efectivamente te da E y la matriz identidad te da el 1. Sería conveniente que ustedes pudiesen hacer la multiplicación de especificar, por ejemplo, E1, E2 menos E2, E1 sumado con A, B menos BA, te tiene que dar A, B menos BA. Y aquí vendría un sistemita de ecuaciones para que puedan hacer el despeje y te darás cuenta que E1 te va a dar 1, E2 te va a dar 0 y ya con esto efectivamente tu idéntico va a ser la matriz identidad. Para el elemento inverso también me conviene trabajar en términos generales de esta manera. Yo sé que el elemento inverso, vamos a manejarlo con la I minúscula, vector, ¿sí? Que estoy buscando, su característica sería I1, I1, ¿de acuerdo? I2, I menos, I2. Pero como les digo, vamos a trabajar en términos generales, vamos a hacerlo un poquito más sencillo y vamos a decir que el inverso lo voy a seguir manejando como el inverso más la matriz A me tiene que dar el idéntico, ¿va? Pero entonces sería el inverso por A, porque esa es la multiplicación, y el idéntico es la matriz identidad. Yo despejo aquí I nuevamente, y entonces sería multiplicar por la inversa, para que aquí te dé el inverso por la matriz identidad, y del otro lado te quedaría la identidad por la matriz inversa de A. De ahí entonces que esto es igual y tu inverso existe y sería la inversa de la matriz original, ¿de acuerdo? Por eso les digo, quizás de esta forma es un poquito más sencillo de comprender y entender esta forma. La segunda parte que sería la cerradura, el multiplicar un escalar por un vector. Recuerden que estamos sobre el campo de los reales, por lo tanto mis escalares son reales. Para la cerradura vamos a plantear, por supuesto, un escalar. Recuerden, es un escalar por un vector que en este caso sería la matriz A. Analicemos, si yo multiplico un escalar por una matriz, ¿me da una matriz? Por supuesto que sí, y esto pertenece a S, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cumple la cerradura de la multiplicación de un escalar por esta matriz. Sigue la suma de vectores por un escalar, ¿recuerdan? Entonces, suma de vectores por un escalar. En este caso sería alfa por la suma de dos matrices y esto debe ser igual a alfa por A más alfa por B, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen que recordar cómo se trabajaba la multiplicación de un escalar por la matriz. Aquí quizás sí viene el trabajar las propiedades para que vean cómo se desarrolla. Entonces voy a decir alfa que multiplica a una matriz A que es A, B menos BA, más otra matriz que sería C, D menos D, C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y del otro lado es alfa por A, B menos BA, más alfa por C, D menos D, C. ¿De acuerdo? Y tengan en mente cuáles son las operaciones. Aquí sería la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces sería alfa que multiplica, que en este caso sería la multiplicación de dos matrices, A, B menos BA por C, D menos D, C. Del otro lado, recuerden, era la multiplicación del escalar. Por esta matriz era el escalar multiplicaba cada una de las componentes, ¿sí? Alfa A
alfa B menos alfa B, alfa A. Más, otra vez, este escalar que multiplica esta matriz, que sería alfa C, alfa D, menos alfa D, alfa C. Así está definida la operación, ¿de acuerdo? Aquí tendrías que multiplicar estas dos matrices. Lo podemos hacer en términos generales, que sería aquí alfa A por B. Y sería un poquito más sencillo. AC menos BD, AD más BC, BC menos AD, menos BD más AC. ¿Sí? Y el resultado de esto es, luego multiplicas este escalar por cada una de estas componentes y veamos de este lado. Fíjense, ¿qué observan aquí? Alfa A por alfa C, alfa por alfa, alfa cuadrada por AC. ¿Observan? Y después alfa B por menos alfa D, entonces me quedaría menos alfa cuadrada por BD. Observen aquí, esta con esta, que en realidad es la aquí voy a quitar para que queden que la suma es la multiplicación, entonces alfa A por alfa C. Alfa A por alfa C. Es la misma alfa, entonces alfa por alfa, alfa cuadrada por AC. Aquí está. Más este elemento con este elemento que sería menos, ¿no? Alfa por alfa, alfa cuadrada por BD. Fíjense, ¿qué estaría pasando, Observen. Y luego aquí, alfa A por alfa D, entonces sería alfa cuadrada por AD. Más alfa cuadrada BC. ¿De acuerdo? Ahora alfa B por alfa C sería menos alfa cuadrada BC menos alfa cuadrada AD. ¿Va? Y el último, menos alfa cuadrada BD más alfa cuadrada AC. Lo de la izquierda sería igual a la de la derecha. Por supuesto, aquí faltaría multiplicar alfa por cada uno de estos. Vean lo que tienen a la izquierda y vean lo que tienen a la derecha. ¿Cumple? ¿Sería exactamente lo mismo a la izquierda y a la derecha? No, no cumple esta propiedad. Desde aquí yo ya te puedo decir no es espacio vectorial, ¿de acuerdo? Pero vamos a checar las otras propiedades para que veamos el desarrollo de cada una de ellas. Ahora la suma de escalares por un vector. Yo debo de sumar dos escalares que son reales y luego multiplicarlos por el vector que sería la matriz AB menos BA y aplicar una distributividad que sería alfa por AB menos BA más beta por AB menos BA, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, alfa más beta, es un solo escalar, o sea, los está sumando de acuerdo a cómo se suman en el campo de los números reales. Por favor, no confundan la suma de vectores con la suma de escalares, ¿de acuerdo? Entonces aquí, esta suma es un solo escalar, alfa más beta es un solo escalar. Al aplicarlo en la regla para la multiplicación con esta matriz, el resultado sería el siguiente. Alfa más beta que multiplica a A, alfa más beta que multiplica a B, alfa más beta que multiplica a menos B, voy a poner otro paréntesis, y alfa más beta que multiplica a A. Este sería el resultado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto es de acuerdo a la regla que pude observar en el enunciado. No la cambio, se mantiene. Del otro lado, del lado derecho sería alfa por A, alfa por B, menos alfa B, alfa A. Más, recuerden que esa suma es una multiplicación. B por A, beta B, menos beta B, BA. Yo debo de sumar estas dos matrices, pero en realidad la suma de esas dos matrices es la multiplicación. ¿Por qué? Porque la regla me lo especifica. La regla de suma de dos matrices. Y esto es beta A, beta B, menos beta B, beta A. Si yo multiplico, en realidad esto me debería dar, fíjense, alfa A por beta A sería aquí una alfa beta A cuadrada.
alfa A por beta A, alfa beta A cuadrada, menos alfa beta B cuadrada. Luego, la segunda componente, alfa A por beta B, más alfa B por beta A. ¿Sí? Vayan viendo. Aquí puedo volver a reescribir esto porque es parte de el checar si se cumple o no se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, veamos el análisis. Ya podrán ir viendo, dilucidando en algún momento que eso no cumple, ¿verdad? Estamos viendo una A cuadrada, ¿dónde está acá? ¿De acuerdo? Y aquí, menos alfa B, beta A, menos alfa beta BA. Menos alfa B, beta B, más alfa A, beta A. Dan cuenta que lo de la izquierda no tiene nada que ver con la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Aquí precisamente a la hora de multiplicar, por lo tanto, esta propiedad tampoco la cumple, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos viendo que no es espacio vectorial, deberemos terminar. Nos falta, por supuesto, la homogeneidad, que si se dan cuenta en el enunciado decía que sí se cumplía, y nos falta el escalar idéntico. Vamos por esas últimas dos para ver el desarrollo. Me indicaba alfa por beta por A es igual a alfa por beta por A. Recuerden que el enunciado ya me indicaba que sí se cumplía. Aquí, como podrás ver, es esta multiplicación de escalares, otra vez vuelvo a especificar, mis escalares son reales, entonces es la multiplicación de dos reales, te da un real, que al multiplicarlo por una matriz A te va a dar esa matriz de acuerdo a la regla de correspondencia. Pero vamos a hacerlo. Sería alfa por beta, que va a multiplicar a la matriz A, B menos B, A. ¿Cómo multiplico? De acuerdo a la regla de correspondencia, que sería alfa beta por A, alfa beta por B, alfa beta por menos B y alfa beta por A. Estas serían mis cuatro componentes de la matriz. Del lado derecho tendría que poner alfa y hacer la multiplicación primero beta por la matriz AB menos BA. Y entonces esto sería alfa y el resultado de multiplicar este escalar por esta matriz sería beta por A, beta B menos beta B, beta A. ¿De acuerdo? Y después al final tengo que multiplicar este escalar por esta matriz nuevamente y sería alfa por beta A, alfa por beta B, menos alfa por beta B y alfa beta A. Acá simplemente voy a quitar paréntesis para ver exactamente alfa beta B, alfa beta B y alfa beta A. Analizamos. Lo de la izquierda es igual a la derecha. Con esto te compruebo que efectivamente, como decía en el enunciado de este ejercicio, la homogeneidad se cumple. Hagamos la última propiedad. Ya checamos que dos propiedades no se han cumplido. Entonces, yo ya puedo decir que no tengo espacio vectorial o que mi conjunto no define un espacio vectorial. Veamos la última propiedad, escalar idéntico. Para el escalar idéntico, yo necesito que alfa, al multiplicarlo por mi matriz, que sería de esta forma, me tiene que dar exactamente la misma matriz. Recuerden que este escalar alfa debe pertenecer al campo en el que estamos trabajando y el campo que estamos trabajando son los reales. Entonces, lo que estamos buscando es un número, un escalar real que al multiplicarlo por esta matriz me dé esta misma matriz. Vamos a hacer la regla a seguir del escalar por la matriz y sería alfa A, alfa B, menos alfa B y alfa A, ¿de acuerdo? Por igualdad de matrices, ustedes pueden observar, ¿sí? Que alfa A es igual a A y entonces te dice, pues alfa es 1. Y alfa B es igual a B, entonces alfa es igual a 1. Estas, por supuesto, son equivalentes, ¿de acuerdo? Y entonces mi escalar existe y el escalar idéntico es
El 1, que pertenece por supuesto a los números reales, esa es la estructura. Alguien desde un principio puede decir, pues es que efectivamente el único que te va a dar el resultado es que alfa sea 1, y es correcto, porque ese valor 1 pertenece a los reales. Este es tu escalar idéntico, ¿sí? Entonces, este fue el desarrollo de mis 10 propiedades, pero se podrán dar cuenta que 2 propiedades no cumplieron. Por lo tanto, el conjunto B con la estructura, con esa suma y esa multiplicación de escalar por vector, no es espacio vectorial. Yo debo checar que mis 10 propiedades se cumplan para poder decir que esta estructura de ese conjunto con esas operaciones es o no un espacio vectorial. En este caso, no es espacio vectorial. Y con esto terminamos. Gracias, nos vemos en un siguiente video. Bye.